Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Carmen Gloria Harpe y les doy la más cordial bienvenida a un nuevo capítulo de Puentes Sociales y Educativos. El tema de hoy es el liderazgo inclusivo y el rol de los equipos directivos en el desarrollo de escuelas inclusivas. Voy a pasar a presentarles a nuestro invitado especial del día de hoy. Su nombre es René Valdés Morales. Es profesor de Educación Especial y magíster en Educación Especial y Psicopedagogía por la Universidad Católica del Maule. Además es doctor en Psicología por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Actualmente docente e investigador en la Facultad de Educación y Ciencias Sociales de la Universidad Andrés Bello en Viña del Mar. Es miembro del Grupo Interdisciplinario en Investigación y Transformación Educativa GRINTE, que estudia los dispositivos de acogida para la inclusión de estudiantes extranjeros. Además, es investigador responsable de un proyecto Fondesit que estudia la relación justamente entre liderazgo escolar y educación inclusiva. Los principales intereses y líneas de investigación de René son el ámbito de la educación inclusiva, el liderazgo escolar, las políticas educativas y la relación migración-escuela. Bueno, bienvenido René, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Nos conocimos recientemente del Congreso ALAS en México. Vimos tu ponencia, nos interesó mucho tu línea de investigación, así que agradecidos de que hayas aceptado esta invitación. Muchas gracias a ustedes, Carmen Gloria. René, bueno, como ya tu currículum lo dice, hace ya rato que vienes explorando el tema, ¿no es cierto?, de la educación inclusiva, del liderazgo inclusivo. Entonces, si te parece, partamos por allí. A propósito de tu línea de investigación y tu experiencia, ¿no es cierto?, en este campo, ¿qué es, en tu noción o en las investigaciones que tú realizas, liderazgo inclusivo? ¿Y qué distingue a este liderazgo inclusivo de otros estilos de liderazgo? Sí, el tema de la educación inclusiva a mí me interesa hace un montón de años. Y me formé desde el pregrado con un paradigma de inclusión, entonces los autores o el paradigma de inclusión ha estado muy presente en mi vida profesional y luego como, digamos, desde la vida doctoral más tangible en la investigación. La literatura sobre educación inclusiva plantean la relevancia que tienen los equipos directivos o un conjunto de líderes o el director, directora, ¿cierto?, para transitar hacia un modelo de inclusión. De ahí un poco que aparece toda esta línea de liderazgo inclusivo, porque bueno, dentro de las escuelas y la organización escolar existen varios tipos de liderazgo, ¿cierto? Está los liderazgos pedagógicos, los liderazgos distribuidos, los liderazgos democráticos, los liderazgos instruccionales, luego hay otros liderazgos más emergentes. Y en los últimos años se ha ido consolidando el liderazgo de inclusión como un estilo de liderazgo que en cierta manera igual recogen los planteamientos de otros liderazgos, ¿cierto? Nada acá es tan original o nada es tan particular, pero claro, con la distinción de que los líderes escolares que se acogen a un liderazgo inclusivo tienen como norte la consolidación de una escuela inclusiva. Por lo tanto, recogen los principios, los valores que están a la base de la inclusión, de la justicia social, para consolidar un liderazgo dentro de la escuela, que apunte por un lado a la gestión de la diversidad como una principal preocupación, a la instalación, por ejemplo, de una cultura escolar de la inclusión, que defienda la diferencia, que defienda la diversidad y que defienda la inclusión como proyecto educativo también. Y que promueva espacios lo más genuino posible de participación escolar, no solamente participación de adultos, sino que también de las familias, los estudiantes. Entonces se trata de entender la escuela como una escuela que tiene un proyecto, que es un proyecto de la educación inclusiva. Es importante diferenciarlo de otros liderazgos porque otros liderazgos pueden ser altamente relevantes, por supuesto, como el pedagógico, el distribuido, pero no necesariamente tienen a la alera un proyecto de inclusión. O sea, una escuela puede tener un fuerte liderazgo pedagógico o un fuerte liderazgo distribuido, pero puede que la inclusión no sea su proyecto o su sello educativo, ¿cierto? Entonces, el liderazgo inclusivo, si bien recoge planteamientos del pedagógico, del distribuido, no olvida que su norte o su enfoque es consolidar comunidades escolares que estén comprometidas con la inclusión. Yo diría que es una primera manera de definirlo y al mismo tiempo otra manera de diferenciarlo de los otros estilos de liderazgo. Ajá. Pero ¿pueden coexistir estos estilos, no sé si son estilos o tipos de liderazgo? Exacto. El inclusivo, el distribuido, el pedagógico, ¿pueden coexistir en un mismo sujeto? Claramente que sí. Hay
o en un grupo de sujetos también, ¿cierto? Hay literatura que lo plantean de que pueden coexistir los liderazgos y que de hecho el punto es que el liderazgo inclusivo como un liderazgo más cultural, o así suena como un liderazgo más cultural, se puede por supuesto que nutrir de otro estilo de liderazgo. ¿Ya? De hecho, yo mismo planteo que un liderazgo inclusivo es necesariamente un liderazgo distribuido, porque tiene fuertes componentes de participación, ¿cierto? De entender desde la inteligencia distribuida sobre cómo se ejerce el poder o cómo se toman decisiones. Para mí lo importante es el apellido inclusivo, porque un liderazgo distribuido no es necesariamente un liderazgo inclusivo. Okay. Podemos tener un buen liderazgo distribuido en una escuela que no está comprometida con un proyecto de inclusión. Pero un liderazgo inclusivo sí necesita de la distribución para que se consolide, y también del pedagógico, también del democrático. Entonces sí, efectivamente pueden reunirse o pueden estar codialogando los distintos estilos de liderazgo en una escuela. Y lo otro importante es quién ejerce estos liderazgos. Yo no hablo solamente de los directores, de las directoras. Okay. Hablo de los equipos directivos, de los equipos de gestión, o aquellas personas por las cuales pasan decisiones importantes dentro de la escuela. Por ejemplo, en algunas escuelas son actores relevantes los coordinadores, los encargados de convivencia, ¿cierto? O los coordinadores a PIE, son personas relevantes en algunas escuelas para la toma de decisiones. Entonces, por eso planteo que los liderazgos inclusivos pasan también no solamente por los directores o directoras, que ha sido la literatura más tradicional en dirección escolar, sino que lo amplías a los equipos. Y en ese sentido, porque como tú ya has investigado bastante sobre este tema, ya has dicho más o menos quiénes podrían ser, ¿ya? Pero, ¿quiénes son? ¿Cómo son? ¿Qué hacen? ¿Qué los distingue, ¿no es cierto?, cuando toman este mandato? Que tú has hablado de lo cultural, y a mí eso me hace mucho sentido, respecto de que hoy día hay algo que está empujando, hay algo que está interpelando más sobre este tema en el mundo, pero también específicamente en Chile, ¿no es cierto?, a propósito de varios procesos que nuestro país está viviendo. ¿Quiénes son? ¿Cómo son? ¿Dónde están? ¿Qué hacen los líderes inclusivos? Sí, bueno, es cierto eso que tú señalas, Carmen, sobre la inclusión como un compromiso a nivel internacional a esta altura. La inclusión es un compromiso internacional. Chile lleva 30 años, al menos los últimos 10 años, publicando decretos, leyes, documentos orientadores, ¿cierto?, para que las escuelas transiten hacia un modelo de inclusión. Por lo tanto, la inclusión como modelo está ya bien asentado en nuestro sistema educativo. ¿Quiénes son? No es solamente el director o directora. La literatura más tradicional de liderazgo y dirección escolar focaliza muy fuertemente en los directores o las directoras, ¿cierto? Sobre todo toda la literatura que viene de Inglaterra, de Canadá, donde efectivamente son actores muy relevantes. Pero en nuestro país, cualquier persona que conoce una escuela chilena sabe que existen otros actores que son igual de importantes, como por ejemplo el jefe de UTP, que son actores muy protagónicos en la escuela, en que los profesores se comunican con los jefes de UTP, negocian decisiones, son actores relevantes. O por ejemplo las inspectoras generales, que tienen todo este ámbito de comportamiento, de convivencia, la relación con la familia, que conocen a cada uno de los estudiantes de la escuela de manera muy, muy particular, o todas las líneas de coordinación, los coordinadores de departamento, PIE, convivencia, incluso los coordinadores de la ISEP. Entonces por eso planteo de que quienes son, no son solamente directores y directoras, sino que pueden ser cualquier líder en la escuela que por ellos pasen decisiones relevantes. Yo no quiero caer en la idea de que todas las personas son líderes en su vida, porque estamos muy al límite del emprendedurismo, pero sí existen personas en la escuela por las cuales pasan decisiones importantes, decisiones de tipo pedagógico, de convivencia, de familia, de cultura. Entonces, eso es lo importante sobre quiénes son. ¿Cómo son? Yo hace poco estuve revisando la literatura de los últimos 10 años sobre los estudios, sobre prácticas de liderazgo inclusivo, y en relación a cómo son, lo que dice la literatura, que son personas, por ejemplo, que persiguen la justicia, que están comprometidas, que defienden la diversidad y la diferencia, que defienden la inclusión como proyecto educativo, son personas honestas, transparentes, personas muy autónomas, muy trabajar colaborativamente, digamos, ese sería como el perfil. Es lo que aparece en los estudios sobre líderes inclusivos, ese es el perfil. Pero no podemos quedarnos solamente en el perfil, porque lo que nos tiene que interesar son las prácticas. ¿Por qué las prácticas son más importantes que el perfil? Porque las prácticas siempre son colaborativas, ya no descansan solamente en una persona, sino que su modo de existencia es en función de un contexto. Y lo que dice la literatura sobre qué hace los líderes inclusivos, aparecen 4 dimensiones que son importantes. La primera es que se implican en la gestión de la diversidad. Los líderes inclusivos
participan de las decisiones sobre qué tenemos que hacer con los estudiantes que están con problemas de aprendizaje, qué tenemos que hacer con los estudiantes extranjeros, con los estudiantes haitianos que no quieren el español. Los líderes inclusivos se implican en esas decisiones. Por lo tanto, están implicados en la gestión de la diversidad, sea a nivel que sea, puede ser a nivel administrativo, a nivel pedagógico, a nivel de crear estrategia o de llevarla a cabo. Una segunda dimensión tiene lugar con el desarrollo de una cultura inclusiva o de una cultura de la inclusión. Es importante, y esto la literatura lo dice muy bien, que las escuelas inclusivas presentan a la vez una cultura de la inclusión, en que hay valores de la inclusión, existe donde se defiende la diversidad, se defiende la inclusión, se identifica las situaciones de injusticia social, no solamente entre los estudiantes, sino que también entre los adultos. Una tercera dimensión guarda relación con la participación. Los que señalan los estudios que hacen los líderes inclusivos gestionan fuertes espacios de participación escolar que no están solamente los adultos o los que tienen roles técnicos, que son los que más participan en las escuelas en Chile generalmente, sino que además que también involucran a la familia o involucran a los estudiantes. Entonces generan práctica democrática, por ejemplo, cómo vamos a construir el PI, qué vamos a hacer con el PME, cómo trabajamos las normas de la escuela, cómo instauramos las celebraciones, ¿cierto? Las simples celebraciones del año, quiénes participan, cómo se hacen, hay una fuerte dimensión participativa. Y una cuarta dimensión es el desarrollo profesional de los profesores y profesoras o de las otras personas que trabajan en una escuela. Es decir, y no solamente un desarrollo profesional formal, sino que existe harto trabajo de autoformación en las escuelas cuando existe el liderazgo inclusivo. Ahí se comparten las prácticas, se gestionan espacios de autoformación sobre qué nos sirve, qué nos puede servir. Los equipos directivos dan las posibilidades para que los profesores se formen, tomen decisiones, sean flexibles. Entonces esto es importante como una cuarta dimensión. Estas serían las 4 dimensiones que la literatura reporta con mayor frecuencia en aquellas escuelas con práctica inclusiva. Podemos encontrar otras, y algunos papers que señalan el tema de la convivencia escolar, o la relación con el barrio, por ejemplo, con la comunidad, que también aparece en algunos estudios, pero esas 4 dimensiones parecen ser prioritarias. Y porque estas 4 dimensiones son muy robustas, es decir, anoté, que estaban implicados en la gestión de la diversidad, que hacen el desarrollo de una cultura inclusiva, que se ocupan de la participación y de la democracia al interior de las escuelas, y que además se ocupan del desarrollo profesional. Son 4 dimensiones muy importantes. No sé si la literatura lo dice o tú tienes alguna idea. Estos sujetos, estas sujetas que pueden lograr estas dimensiones, lo han logrado a partir de su formación profesional previa, ya sea si son profesores o profesoras, a veces pueden ser también psicólogos, psicólogas, dependiendo, no sé, todo lo que hagan, o trabajadores sociales, o son cuestiones que están intrínsecas en el individuo previamente, porque esa es una discusión súper interesante en términos de si las formaciones profesionales cambian al sujeto en lo profundo. ¿Cuándo aprenden? ¿De qué manera se mueven y llegan a este lugar en el que habitan hoy? Sí, esa es una pregunta interesante, también es una pregunta difícil. Sí. A ver, lo importante es que si pensamos que una escuela inclusiva es un proyecto de escuela, ¿cierto? Un proyecto de comunidad. No es que a una persona se le ocurrió que esta escuela desde el lunes en adelante va a ser inclusiva sin consensuar con la comunidad educativa. Entonces es importante eso porque esto tiene que ver con las prácticas principalmente. Al menos yo lo planteo así. Esto tiene que ver con las prácticas. No con las historias de vida, no con temas personales o temas de formación o temas de cualidades intrínsecas que tengan los líderes inclusivos. Tiene que ver con las prácticas. Las prácticas son siempre colaborativas, son situadas, son contextuales, son comunes, se correproducen en función de repertorios comunes y de un objetivo común. Es decir, benefician a una comunidad. Eso es lo que te puedo decir, Carmen Gloria, inmediatamente sobre el liderazgo inclusivo, porque además yo lo creo así. Sí. Sin embargo, los estudios que yo he hecho en Chile con escuelas inclusivas me han aparecido de elementos que un poco ponen en duda esto mismo que yo creo, porque aparecen fuertemente las historias de vida. Los líderes inclusivos con los cuales yo he entrevistado, principalmente directoras o jefes de UTP,
que tienen un fuerte compromiso con la inclusión. Por ejemplo, tienen marcada historia de tienen algún hijo con síndrome de Down. Me acuerdo de una directora acá en Quilpué, o tengo otra directora en Santiago que tiene toda una vida de formación en educación especial y un tema con la diferencia, trabajando en escuela, algo con su hermano también. Existen historias personales también que van consolidando una forma de entender la escuela o una forma de entender lo social. Y lo otro es el primer factor, que aparece en las historias personales. Existen algunos estudios de investigadoras españolas que hablan de la historia de vida del líder inclusivo. Y lo otro, Carmen Gloria, es que han sido mujeres. Me ha pasado que al menos mi experiencia con líderes inclusivos en escuela ha sido solo con mujeres, directoras, mujeres. Entonces también existe una línea de liderazgo femenino que tiene que ver con los cuidados, que tiene que ver con los afectos, que tiene que ver con poner las relaciones sociales al centro de una organización. Y eso yo no lo he explorado tanto. No he explorado esas dos dimensiones de que han sido mujeres, mi experiencia con escuelas inclusivas, las directoras, y que además tienen historias de vida, de alguna manera. Entonces ahí es un poco de ambas. Es un poco de ambas entre prácticas, pero también hay cosas acá que no podemos dejar de lado, que son estas historias personales. Qué interesante. Tal vez en el futuro pudieras también, no sé, indagar en esa vía, porque en algún momento como que tengo la misma sensación, ¿ya? De que cuando uno trabaja en escuelas, quienes empujan bastante el carro del tema de la convivencia, la mediación, la negociación, la resolución de conflictos, son preferentemente mujeres, ¿ya? Y lo preguntaba por la historia de vida, porque de alguna manera tal vez desde mis mapas siempre aparece alguna reminiscencia a cuestiones que navegan por las aguas de lo personal, es decir, las prácticas. Yo creo mucho en las prácticas y más bien en el concepto de praxis, ¿no? de eso, de estar, ¿no es cierto?, pensando y actuando a la vez, pero toda práctica está como anclada a veces en un sujeto, como para que, ¿no es cierto?, tal vez después pudieras explorar estas interesantes vías, ¿no? Y lo otro, Carmen, que también me pasó en una escuela en Alto Hospicio, que eso lo he visto menos, pero también está presente. El tema de la religión aparece también por ahí, también un hilo. Pero una religión bien abierta, bien respetuosa con la diversidad, bien comprometida con la diferencia, una práctica de religión muy, muy situada. Lo vi también en una escuela del norte, también con directoras mujeres, con historias de vida muy en relación a la inclusión también, que es lo que tú dices. Tal vez más cerca como de la espiritualidad que de la religión. ¿No? Eso, a pesar que un proyecto cristiano, pero más enfocado a la espiritualidad, a los valores, como esa idea, exacto. Sí, interesante eso también, porque también aparece cuando hay ciertos proyectos más robustos, la línea más axiológica, el tema de sentarse sobre aspectos más valóricos también. ¿Sí? Ese es el lado luminoso. Pero debe haber algún lado no tan luminoso, René, me imagino. ¿Qué son las barreras? ¿Qué son las dificultades? ¿De qué manera, ¿no es cierto?, esto se va anclando, no solamente tal vez en estos líderes o lideresas, sino que en todo el proyecto, en toda la comunidad? ¿Qué, en tu experiencia, en lo que has revisado, en lo que has investigado, cuáles serían estas barreras para el liderazgo en escuelas inclusivas? Sí. Efectivamente, yo te he señalado estas experiencias de escuela inclusiva, pero existe un montón de escuelas que están transitando hacia un modelo inclusivo y que se demoran tiempo. O sea, las escuelas que yo te señalé, que son escuelas inclusivas o escuelas más consolidadas, ninguna escuela es 100% inclusiva, ¿cierto? Llevan desde 5 a 10 años en todo un camino, todo un trayecto, tratando de ir consolidando un proyecto que vaya más allá de las personas, que se consolide como proyecto educativo cultural. En cuanto a barreras, bueno, uno podría mencionar barreras sistémicas, ¿no? Barreras que caracterizan nuestro sistema educativo, que dificultan que las escuelas consoliden un proyecto de inclusión. Y ahí claramente tenemos todo el modelo del modelo mercantilista y neoliberal de nuestro sistema educativo, en que tiene un principal dispositivo, que es la alta relevancia que ponen pruebas estandarizadas que evalúan rendimiento académico con consecuencias, ¿cierto? Esto termina porque va generando una identidad en las escuelas que tienen que consolidar algo que está relacionado con el rendimiento, con el CIMSE,
y las escuelas inclusivas se ven bien afectadas, porque la inclusión es lenta. Es lenta la inclusión, puede tomar un montón de años que la inclusión se consolide más o menos de manera equilibrada en una escuela. Es lenta, es dispersa muchas veces, una dimensión por allá, otra dimensión por acá, es flexible. Hay estudiantes que van a requerir 2 años para adquirir ciertos objetivos de aprendizaje del currículum, pero hay una prueba estandarizada que evalúa los estándares curriculares de manera de lo que corresponde para la edad y para el nivel de los estudiantes. Entonces eso sería una primera barrera, que es la alta estandarización. Esto lo han dicho líderes inclusivos, que se ven afectados por la alta estandarización del sistema educativo chileno cuando tienen escuelas que están con contexto de pobreza o con 60% de estudiantes migrantes, donde los procesos son un poco más lentos, más flexibles, y donde siempre por lo tanto le va mal, y siempre está la amenaza del cierre puesta sobre ellos. Puede ser que también hay escuelas con buenos resultados, pero esa sería una barrera sistémica importante. Pero además, en todas estas escuelas siempre existen dificultades que terminan afectando la consolidación más genuina de un proyecto educativo. Yo creo que otra barrera importante, Carmen Gloria, es el tema de la participación de los estudiantes. ¿Cierto? Que está como, agrupa un poco de dos, como que es un problema estructural del sistema, pero también un poco las escuelas gestionan prácticas más adultocéntricas, piensan por los estudiantes, interpretan la necesidad de los estudiantes y luego generan dispositivos, acciones para los estudiantes. Entonces, las voces estudiantiles aparecen menos presentes en las escuelas, a pesar que sean escuelas con proyectos educativos inclusivos. Porque yo lo he señalado por ahí en algún artículo, es que la inclusión, que tiene muy buenas intenciones, ¿cierto? Pero la inclusión también puede ser adultocéntrica, o es principalmente adultocéntrica. Generalmente somos un grupo de adultos los que estamos conversando y dialogando acerca de la inclusión, pensando lo que es mejor para los estudiantes. Pero las voces de los estudiantes aparecen menos presentes en las discusiones sobre inclusión, cuando dicen estar presentes, de alguna manera, cuando uno discute temas educativos. Y hay todo un tema también de los equipos de los directores y directoras, que tienen una cantidad de trabajo administrativo elevadísima, que afectan, al menos que generen liderazgos pedagógicos y sobre todo liderazgo inclusivo. Una cantidad de papeles que tienen las escuelas en general, pero sobre todo los directores y directoras. Tengo un compañero que hizo la tesis doctoral, que es Fabián Campo, que estudió la cantidad de tareas que se le asignan a los equipos directivos, especialmente directores y directoras, según las políticas de liderazgo, y son alrededor de más de 200 tareas a la semana que debiesen desarrollar. Creo que era a la semana o mensual, pero una cantidad, un centenar de tareas que tienen que hacer los directores y directoras, que hacen que sean prácticamente superhéroes de la educación. O sea, como que tienen que hacerlas todas: administrar bien finanzas, la pedagogía, saber, generar cambios culturales, y eso es muy difícil, y eso afecta, por lo tanto, que se consoliden procesos de inclusión que tienen que ver con tomar decisiones juntos, dialogar con la comunidad educativa, identificar los problemas, tomar decisiones. Entonces ahí yo diría que esos serían como 3 niveles de barrera. Existen muchas más, pero me parecen las principales, ¿cierto? Que es la racionalidad de nuestro sistema educativo, que insta a un tipo de escuela que para mí no es inclusiva, y estos elementos de participación que pudiesen favorecer que las escuelas sean más inclusivas y que a veces no están tan presentes. Bueno, y que es herencia fundamental del proyecto moderno, por la racionalidad instrumental, las nociones de eficiencia, de eficacia, de rapidez. Y que además y ahora se están trasladando a la educación superior, además. O sea, de hecho están muy instaladas en la educación superior, porque cuando tú decías sobre las tareas de los líderes inclusivos en las escuelas, no se distancia tanto, a lo menos no sé tu experiencia, de la experiencia de un académico universitario cualquiera, ¿ya? Donde los niveles de exigencia, no solamente a nivel de docencia, de productividad, de extensión, de vinculación con el medio, de formación continua y una serie de cosas, claro, nos tiene en un sistema de mercado donde somos un eslabón, ¿no es cierto?, que tiene que funcionar bien junto a todos los otros eslabones para que la cadena de producción, ¿no es cierto?, dé el resultado esperado. Y eso está muy en la carne hoy, ¿no? Exacto, y eso genera que existan 2 discursos. Existen un discurso más pro inclusión y un discurso más pro eficiencia. Claro. Y los valores que están a la base de estos discursos son contraproducentes unos con otros, y esto genera un escenario paradójico para liderar escuelas inclusivas en Chile, porque
lo que nosotros hemos señalado en algún artículo es que existe un doble mandato para los equipos directivos en Chile. Tienen que preocuparse de la inclusión, pero también tienen que preocuparse de la eficiencia, de la productividad, del éxito, de todo esto del éxito, ¿cierto? Como concepto. Entonces, genera un escenario ahí bien paradójico para poder liderar escuelas inclusivas. René, me emerge una pregunta que tiene que ver, porque como tú también has trabajado harto en migración y hemos entrevistado a otras personas sobre ese tema, y no sé si eso puede ser una barrera también a la inclusión, particularmente de migrantes, que este tema de convertir la inclusión de migrantes en folclorización, es decir, el tema de las actividades, es decir, el día, no sé, de Venezuela, y entonces hay que vestirse como personas de Venezuela, comer comida de Venezuela, en las ferias gastronómicas, todo ese tipo como de, que por una parte folcloriza, pero a veces también romantiza procesos súper complejos de gente que se mueve desde países que están en problemas de conflicto, a veces gente que se mueve en situaciones de mucha dificultad, ¿no es cierto? Que están o que son concebidos inclusive como ilegales. También podría ser una barrera eso, que a veces las escuelas conciban ciertos procesos más bien a un nivel superficial, que no le otorguen el valor profundo, ¿no es cierto?, de la diversidad, de integrar, de articular, de valorar, ¿no es cierto?, lo diferente. Sí, mira, yo no lo veo como una barrera, yo lo veo como una fase. Ajá. Todas las escuelas que tienen proyectos más consolidados de interculturalidad pasaron por un par de años en que celebraban todo con fiesta. Claro. Está bien. El tema es que las escuelas no se queden solamente ahí 5 años, 6 años o 10 años. Entonces no lo veo como barrera porque efectivamente responde a una práctica más integradora, más asimilacionista, ¿cierto? Pero es una fase también y luego se empiezan a complejizar las cosas y las escuelas empiezan a avanzar hacia otras fases un poco más complejas como cuestiones más curriculares, pedagógicas. Efectivamente ocurrió harto, al menos entre desde 2006 en adelante, con la migración que se fue dando harto en Chile hasta 2015, 2016. Claro, esta chilenización, esta folclorización de la diversidad cultural, pero yo la entiendo más como una fase, no la quiero entender necesariamente como una barrera, no es que sea algo negativo o esencialmente malo que las escuelas tengan estas prácticas, porque pensemos también que las escuelas no tienen apoyo, esas son prácticas que han creado las propias escuelas. El Ministerio de Educación, ahora después, desde el 2017 en adelante, recién empezaron a salir las orientaciones técnicas para la población migrante y ahí decía un poco esto, pero antes las escuelas esto lo hacían porque se les ocurría, eran prácticas autodidactas, entonces también por esa misma razón no lo plantearía como una barrera. Lo que sí es que las escuelas no pueden quedarse en eso, sí. ¿Cierto? Es una fase, una etapa, todo bien con eso, pero luego tendrían que transitar esa práctica mucho más compleja y que no estemos solamente quedándonos con el stand de comida o con las banderas puestas en el patio del recreo. Claro. Muy bien. Interesante punto de vista. Y tal vez ya al finalizar, René, en esta interesante conversación, ¿qué desafíos o qué recomendaciones crees tú que sería interesante poner sobre la mesa para poder avanzar en estas escuelas con un liderazgo inclusivo? Sí, existe, yo creo que un primer desafío, una primera recomendación es qué es lo que está ocurriendo a nivel de políticas públicas en Chile en educación, ¿ya? Yo hace poco salió, de hecho justamente hoy día salió un artículo sobre eso. ¿Qué se espera que hagan los equipos directivos, por ejemplo, las políticas de inclusión? Y uno esperaría que desde las políticas de inclusión los equipos directivos tengan un conjunto de prácticas muy potente en relación a las dimensiones que componen teóricamente la inclusión. Y sin embargo no es tan así. Lo que aparece según las políticas de inclusión, lo que tienen que hacer los equipos directivos es seguir preocupándose por el rendimiento escolar, una cuestión muy curricular. Aparece la participación, sí, pero no aparecen los estudiantes y la familia. O sea, es una participación entre adultos, técnicos, entre el equipo de PIE con el equipo directivo, el equipo profesorado. Todo bien con eso, pero seguimos situando en una perspectiva muy adultocéntrica en ese sentido. Debiesen aparecer de alguna manera las voces también de los estudiantes por ahí, y aparecen muy poquito, y mucha protocolización. Los equipos directivos tienen que preocuparse de los documentos, del sello, de que se mezcle el PI con el PME, con el manual, y la documentación de la escuela, y si somos inclusivos tiene que estar puesto en un afiche, y tiene que estar puesto en el sello. Mucha documentación, pero pocas prácticas que tengan carácter pedagógico-cultural, incluso las políticas de inclusión.
Y cuando lo hacemos al revés, hemos analizado las políticas de liderazgo escolar para ver cómo aparece la inclusión ahí, en las políticas de liderazgo. Y hemos encontrado 4 formas que aparece la inclusión en las políticas de liderazgo, más asociado a, por ejemplo, una cuestión muy de ley, que los equipos directivos tienen que saber la ley de inclusión y saber cómo se aplica, como la parte legal de la inclusión. Una parte muy en relación a los ambientes, vigilar el ambiente inclusivo, es como un ambiente donde se respeta la diversidad, pero tampoco aparece de respeto a la diversidad, sino que aparece como un ambiente inclusivo, un poco ambiguo, como no sé ya a qué se refiere estos ambientes inclusivos. Otro muy relacionado con los PI, es decir, hay escuelas que me han dicho eso. Yo le pregunto cómo están ustedes con la inclusión, y el equipo directivo dice, nosotros estamos excelentes con la inclusión, porque tenemos un PIE súper bueno. Se entiende la inclusión como PIE, y eso también se replica en las políticas de liderazgo, que tienen que saber sobre el PIE, los equipos directivos. Entonces, primero hay un nivel, las políticas educativas no están consolidadas fuertemente hacia un liderazgo de las escuelas inclusivas, porque el modelo que se ha acogido más bien las políticas educativas es un liderazgo pedagógico. En Chile, ese ha sido el modelo, liderazgo pedagógico, liderazgo distribuido, que está excelente, pero tiene que ser comprometido con un enfoque de la inclusión, para que ese sea el norte del sistema educativo chileno. ¿Sí? A mí me parece que si el sistema educativo chileno está comprometido con un proyecto de inclusión, bueno, tomémonos en serio ese proyecto de inclusión, y tiene que permear todas las políticas educativas del tema de la inclusión. Un poco se está haciendo ahora, ¿cierto? Yo estoy haciendo un análisis con la nueva estrategia de educación pública, con los servicios locales de educación. Aparece ahí ya un consolidado un poco más fuerte y contundente sobre la inclusión, incluso la misma Constitución. Yo creo que aparece también la inclusión como un componente central. Entonces, claro, para el futuro la cosa se ve más o menos bien, pero lo que políticas actuales que existen, ahí falta un poquito más. Entonces, la sugerencia es repensar el sistema educativo desde las políticas públicas, pero también desde la racionalidad que caracteriza. Yo descongestionaría el sistema educativo de tantas pruebas estandarizadas, de tantas consecuencias. Piensa tú, Carmen Gloria, que estamos ahora, 2022, saliendo de una pandemia, y el año pasado se habían aprobado alrededor de 12 pruebas siempre para este año. Entonces, para que nos demos cuenta sobre qué tan instaurado está esto, que después que los estudiantes están saliendo de 2 años de encierro, vamos a aplicar 12 SIMSE. El actual ministro de Educación interpeló eso, pero finalmente igual va el SIMSE en cuarto y en segundo, en lenguaje y matemática. Pero el otro no se van a dar, pero se van a dar 12 SIMSE o 11, creo que era lo que aparecía en el decreto. Entonces tenemos una cultura que además es muy poco creativa, o sea, siempre llegamos a la misma discusión sobre SIMSE. Pueden haber otros elementos, formas de evaluar a las escuelas. Entonces hay una racionalidad que caracteriza el sistema educativo, que afecta mucho de que las escuelas consoliden proyectos inclusivos. Yo creo que eso es lo que hay que remover, sobre ahí hay que poner todas las fichas, todas las acciones, porque las escuelas resienten estas presiones que tienen del sistema educativo. Y lamentablemente hay que decir que el SIMSE también tiene que ver con el mercado. Por supuesto que sí. Y con agencias a las que se les paga muchísimo dinero por hacer estas evaluaciones. Entonces, claramente, si no transitamos hacia una nueva manera de concebir, yo creo que todo un nuevo sistema humanizante en Chile, nos vamos a perder siempre en estas aguas, ¿no es cierto?, de los intereses, del lucro, de ver a las personas como una mercancía dentro de un proyecto neoliberal que hasta el momento, ¿no es cierto?, a lo menos desde mi punto de vista, nos ha hecho bastante daño. Entonces tenemos que tratar de salir de allí, ¿cierto? Y creo que todos estos esfuerzos que hacen estas escuelas, evidentemente, como tú bien lo has dicho, con sus propios esfuerzos, sin mucho respaldo del Ministerio, por ejemplo, de Educación en lo particular, que tal vez eso espero que cambie, son lados brillantes, digamos, del tema, pero sería muy importante que esto constituyera efectivamente un giro cultural, el tema de la inclusión, del entendimiento de que no solamente es importante enseñar, sino que también formar personas. Exactamente. Entonces, totalmente, acojo completamente lo que has dicho. Bueno, entonces, la verdad, se nos ha pasado el tiempo volando. Ha sido muy grata esta conversación.
René, bueno, desde ya te dejo eventualmente invitado a algún otro espacio, porque tú tienes hartas otras cosas que contarnos, has hecho algunas investigaciones justamente en el tema de la pandemia, que tal vez sería interesante también ver esos relatos, ver esas historias que tú recogiste en una investigación, y decirte que muchas gracias porque ha sido muy interesante. Yo creo que para los que lo van a ver y lo van a escuchar también va a ser muy interesante. No, muchas gracias a ti, Carmen Gloria, por la invitación. No, además que estos temas de verdad que se trabajan poco, entonces conversarlo para mí también me hace bien para poder dialogar esto y para escucharme a veces a mí mismo sobre estos temas y que aparecen nuevos trazos, nuevas dimensiones que uno puede abordar también. Estupendo. Y bueno, abierta toda la colaboración que podamos construir entre PESOC, el Grupo de Investigación de Familia, Escuela y Sociedad de la Universidad del Bío Bío, y también las cosas que tú estás haciendo. Así que muchas gracias. Excelente. Por esta instancia, y a quienes nos ven, decirles que las esperamos en una nueva oportunidad.